que no se rompa la cadena. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos 18, 24 al 28, en la Nueva Traducción Viviente. Que no se rompa la cadena. Desde que inicié mi carrera ministerial, escuché a mi padre decirme muchas veces: hijo, que no se rompa la cadena. Se trataba, desde luego, de una invitación para que el don que yo había recibido mediante la imposición de manos de otros ministros no se agotara en mí, no se acabara en mí, sino que también fluyera a otros. También era una exhortación para que el depósito de la fe que yo había recibido de mi padre, de mis padres, de mis abuelos, no se acabara en mí. Me llamaba a vivir de tal manera que mi vida comunicara la fe en Dios mediante el cultivo de la fe, de la santidad y del testimonio de mi confianza en el ser y quehacer del Señor. Dos cosas muy importantes resultan del llamado de mi padre. La primera es que me libera de la responsabilidad del tener que responder por lo que otros hagan con el don que han recibido, dado que cada eslabón es responsable de sí mismo. En este sentido era que el llamado de mi padre consistía en que no permitiera que en mi eslabón se rompiera la cadena y que entonces esa sucesión de la fe se interrumpiera. La segunda enseñanza resultante de la exhortación de mi padre consiste en el hecho de tener siempre presente que los discípulos de Cristo somos parte de algo que es mucho más grande, mucho más trascendente e importante que nosotros, que nuestro espacio, que nuestro tiempo, que nuestro eslabón. Así, se trata de tomar conciencia de la trascendencia de nuestro aquí y ahora, y al mismo tiempo de vivir de tal manera que el propósito superior, el propósito de Dios, se cumpla en nosotros al final de los tiempos. Bueno, me he permitido esta referencia personal para animar a ustedes para que nos descubramos en el personaje central del pasaje que hemos leído, que nos descubramos en Apolos. Aun cuando conocemos bajo el nombre de Hechos de los Apóstoles la obra de Lucas, hay quienes nos proponen que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Quienes así piensan fundamentan tal propuesta en el hecho de que el actor principal de la historia bíblica es precisamente el Espíritu Santo, el mismo que actúa en y a través de los apóstoles y de los demás cristianos.
No se trata, desde luego, que el Espíritu Santo tome el control de la voluntad de los hombres y de las mujeres miembros de la Iglesia y protagonistas de su historia. Pero sí se trata de que al aceptar ser animados y dirigidos por el Espíritu que habita en ellos, los cristianos se convierten en colaboradores y hacedores del propósito divino en general y de los propósitos particulares para los cuales el Señor los ha llamado en lo personal. Tal el caso de Apolos. Resulta interesante la manera en la que Lucas introduce a Apolos en su relato. Natural de Alejandría, con todo lo que eso significa, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Lucas establece un contraste que nos permite ver que en el camino y la obra de Dios nadie es suficiente en sí mismo. Nadie sabe ni puede todo por sí mismo. Nadie se concluye en sí mismo, sino que forma parte de un todo y por lo tanto requiere de la coparticipación de otros. Y en la medida que aporta lo suyo, enriquecido por sus compañeros de camino, es entonces que cumple una tarea superior y de mayor importancia hasta la antes lograda. A veces pareciera que con lo que somos, con lo que hemos alcanzado y con lo que hacemos en lo personal es suficiente. Consciente e inconscientemente vamos por la vida poniendo límites a nuestros horizontes de servicio a Dios. Nos parece que si nos realizamos personalmente, que si somos mejores y aun que si tenemos más que otros, es suficiente. Sin embargo, Apolos, un hombre próspero, bien preparado, nos revela que a menos que encajemos, que nos sincronicemos con el todo de Dios en su iglesia, lo que hayamos logrado en lo individual no tendrá ni sentido ni mayor relevancia. Dios nos ha llamado con un propósito específico. Y a lo largo de nuestra vida nos ha ido preparando para que podamos cumplir con su llamamiento y la tarea o las tareas que éste implica. Lo hace con nosotros como lo hizo con Apolos, cuyo trasfondo social, así como su preparación y aún su carácter entusiasta, podrían ser indicadores del éxito total. Sin embargo, Dios, a través de Lucas, señala que en las cuestiones trascendentes, las verdaderamente importantes, puede pasarnos lo que Apolos, quien no obstante sus logros sociales, económicos y culturales, apenas se había quedado en los fundamentos de la fe, dado que solo conocía el bautismo de Juan. El relato lucano nos revela que, como en el caso de Apolos, en nosotros lo que hemos logrado no evita la necesidad de que aprendamos, es decir, que hagamos nuestro aquello de lo que aún carecemos. También destaca que lo que carecemos no invalida la importancia de lo que ya tenemos. Se trata, de acuerdo con el pasaje que nos ocupa, de siempre ir más allá. Y este ir más allá solo es posible gracias a nuestros hermanos de la fe y solo en el entorno de la iglesia, del cuerpo de Cristo.
Lucas relata que en la sinagoga de Éfeso, el lugar donde se reunían los creyentes, lo que es un dato de por sí revelador, Priscila y Aquila escucharon a Apolos y lo tomaron aparte y le expusieron, lo instruyeron con más exactitud en el camino de Dios. El resultado fue que en la región de Acaya, que ahora forma parte de Grecia, Apolos fue de gran provecho y refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. De Lucas podríamos deducir que Apolos no fue llamado para ser hombre elocuente y para enseñar diligentemente solo en cuestiones seculares y académicas. Fue llamado y preparado para anunciar el Evangelio en Acaya y demostrar por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Tarea para la que lo que había logrado por sí mismo no era suficiente y que solo pudo cumplir con el aporte de Priscila y Aquila. Lo que tenemos aquí es que la vida en comunidad, el cultivo de la comunión, la cercanía de los creyentes, la participación de los creyentes en nuestra vida, resulta indispensable para la capacitación, el crecimiento integral de nosotros como discípulos de Cristo y para la realización de la tarea que se nos ha encargado. En el cultivo de la comunión del cuerpo de Cristo, cuando los creyentes no solo están juntos, sino en una relación vital unos con otros, es que se cumple lo que Pablo asegura a los efesios. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Efesios 4:16 en la Nueva Versión Internacional. Quizá en la experiencia con Priscila y Aquila es que Apolos, o quien haya sido el autor de los Hebreos, encuentra la razón para exhortarnos, para que no dejemos de congregarnos, para que no dejemos de estar en relación como acostumbran a hacerlo algunos, sino para que nos animemos unos a otros, con mayor razón que ahora que vemos que aquel día se acerca. Repasa Hebreos 10:25. El testimonio de la iglesia primitiva se convierte en un poderoso llamado para que nosotros permanezcamos en la relación que nos permita superar nuestras deficiencias en el ánimo de que podamos cumplir con la tarea que a cada uno se nos ha encomendado. Pero también es un poderoso llamado para que permanezcamos en tal calidad de comunión que resulte natural y confiable el que, dadas las circunstancias, podamos tomar aparte a nuestros hermanos para contribuir a su crecimiento y perfeccionamiento en las cuestiones de la fe, en las cuestiones de la vida. Haciéndolo así, es que podemos asegurarnos que la cadena no habrá de romperse en eslabón que somos cada uno de nosotros. Y siempre conviene recordar que nosotros en lo individual no somos la cadena, somos parte de la misma. Somos eslabones que la fortalecen o la debilitan. De ahí entonces la importancia de cuidar nuestro testimonio personal, así como el cómo de nuestra relación activa y pasiva con nuestros hermanos. De cada uno de nosotros y de la manera en que nos relacionamos unos con otros, depende que en nosotros no se rompa la cadena, sino que seamos conductores de la gracia para que la cadena crezca y se fortalezca.
El crecimiento integral de la vida cristiana pasa por la participación comprometida, es decir, regular, interesada y entusiasta en las actividades regulares de la Iglesia. Pasa también por el cultivo proactivo e intencionado de las disciplinas espirituales, la oración, la lectura y estudio de la Biblia, la adoración, la alabanza y la mayordomía fiel. Y nada de esto puede hacerse de manera plena en la individualidad. Siempre requerimos de los nuestros, así como nuestros hermanos en la fe requieren de nosotros. Lo que a ellos les falta, lo tenemos nosotros. Lo que nosotros carecemos, ellos pueden proporcionárnoslo. Así una y otra vez. No puedo dejar de considerar, aunque pareciera no venir al tema, un aspecto que atañe a cada uno de nosotros. Se trata de lo que podemos llamar la dimensión familiar de la cadena de la fe. Los padres no somos los responsables últimos de la fe de nuestros hijos, dado que cada uno de ellos tendrá que responder ante el Señor por el cómo de su vida y su consagración. Pero sí somos los eslabones, el punto de unión, que de alguna manera contribuyen a la continuidad de la cadena entre quienes nos precedieron en la fe y aquellos que nos suceden, los que heredan nuestro testimonio de fe. Como padres, nuestra responsabilidad última no es, insisto en ello, el eslabón representado por nuestros hijos, pero sí somos responsables de la clase de eslabón que nosotros somos. No debemos olvidar que la cadena se rompe por el eslabón más débil, aun cuando los siguientes eslabones sean fuertes y estén bien construidos. Como padres, como mayores en la fe y en la familia, debemos vivir de tal manera nuestra fe cristiana que podamos animar a quienes nos siguen, nuestros hijos entre ellos, para que se fortalezcan y para que mantengan una relación de amor y de colaboración con sus hermanos en la fe. Que nuestra vida sea un testimonio de la riqueza del ser miembros del cuerpo de Cristo y del permanecer en la Iglesia. Sí, que no se rompa la cadena en nosotros. La fortaleza y la utilidad del eslabón que representamos dependen de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Lo mejor es que, con la ayuda de Dios, podemos asegurar la fortaleza y continuidad de la cadena porque en Cristo somos más que vencedores. A pensar en esto y a vivir así los invito, a esto los convoco en el nombre del Señor. Dios los bendiga y que no se rompa la cadena.